Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos son libres? Gloria al Señor. Es hermoso ese cantito, ese corito que dice: yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. A ver, ¿cuántos pueden levantar sus manos? ¿Cuántos pueden batirlo? ¿Cuántos pueden decirle: me libertó de las cadenas, me libertó? Dígalo, dígalo, dígalo. Dígalo, dígalo, dígalo. De las cadenas me libertó. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor, hermano? Aleluya. Dios es bueno, aleluya. Amén. Bendito sea Dios. Es que dice la palabra que al que el Hijo libertare verdaderamente sería libre. Libre, hermano, para adorarle. Amén. Libre para exaltarle. Amén. Cuando, hermano, uno, tome su lugar. Cuando, hermano, está, el Espíritu de Dios, hermano, te confirma. Amén. Te trae, hermano, la paz en tu corazón cuando el Señor te ha perdonado, te ha limpiado, amén, de tu pecado. Amén. Bendito Dios. Y el mismo Espíritu del Señor, hermano, te hace sentir esa libertad para adorarle. Amén. Pero cuando, hermano, aún hay, hermano, en nosotros esa inseguridad, esa tristeza, amén, bendito Dios, tenemos que meternos más con el Señor y clamar al Señor: Señor, perdóname, perdóname, límpiame, Señor, hazme libre. Amén. Bendito sea Dios. ¿Por qué, hermano? Porque a veces, aleluya, cuando le fallamos al Señor, hermano, es necesario, amén, aleluya, que el Espíritu del Señor nos confirme que hemos sido limpiados, hermano, y perdonados, amén, de esa falta, de ese pecado, aleluya, amén. Bendito sea el que vive. Vamos un momentito a la palabra del Señor. Quiero que me acompañe el Evangelio de Marcos, en su capítulo 4, en su verso 35. Aleluya. ¿Cuántos tienen problemas? 2 o 3 tienen. Bueno, gloria al Señor. Los demás yo creo que están bien, pero los que tenemos problemas, el Señor, amén, nos va a hablar en esta tarde. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. El que no tiene, pues nada más digan y le convidamos un poquito de lo que tenemos nosotros, hermanos. Aleluya. San Marcos capítulo 4, verso 35. Alabado sea Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando lo encuentre, diga un amén y lo voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. San Marcos capítulo 4, verso 35. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la mano del Señor dice: amén. Amén. Dice la palabra: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿qué les dijo? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre bendito de los cielos, venimos, Señor, ante tu presencia, Señor, dándote la gloria y dándote la honra, Padre. Señor, en este momento nos disponemos, Señor, a meditar, Señor, tu palabra. Habla, Señor, a nuestras vidas, habla, Señor, a nuestros corazones. Padre, quita todo lo que estorbe, Señor, en esta hora, Dios mío. Todo lo que el enemigo quiera ahorita tramar, Señor, todo plan del enemigo, Señor, oh, en el nombre de Jesús, Padre, se desintegre, Padre Santo, todo plan satánico,
aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Nos levantamos, Señor, en tu nombre, Padre, y con autoridad, Señor, en el nombre de Jesús le decimos al enemigo y a sus ángeles, a sus demonios, que salgan fuera en el nombre de Jesucristo, aleluya. Padre, que no sea mi palabra, que no sea mi boca, que no sea, Señor, yo hablando, Señor. Señor, mi vida, Señor, está en tus manos, Padre. Sé tú glorificándote, Dios mío. Sé tú dando honra, Señor, solamente a tu nombre, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, Dios mío. Gracias te damos, mi Dios, por este tiempo precioso, maravilloso, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Tome su lugar. Alabado sea Jesucristo. Aleluya. Él sea la gloria, hermanos. Amén. Bendito sea Dios, aleluya. ¿Quién no conoce, hermano, este pasaje de la palabra del Señor? Amén. Gloria a Dios. ¿Quién no ha escuchado de este mensaje? ¿Quién no ha escuchado o ha leído, hermano, este pasaje de la palabra del Señor? Aleluya. Donde vemos, hermano, claramente, dice la palabra que Jesús, ¿verdad?, le dijo a sus discípulos: vamos, crucemos al otro lado. Aleluya. Bendito sea Dios. Yo quiero hablarte un momentito, hermano, aleluya, porque esta mañana el Señor hablaba a mi vida, a mi corazón, aleluya. Amén, que en nuestras vidas hay muchos retos, hay muchas cosas, hermano, que enfrentamos día con día. Amén. Sin importar, hermano, aleluya, quiénes somos, amén, de dónde seamos, amén. Vemos, hermano, que el Señor nos dice a través de su palabra que mientras estuviéramos en esta tierra, en esta vida, íbamos a tener aflicciones. Amén. ¿Cuánto estamos conscientes de eso? Que mientras estuviéramos, hermano, en esta vida, viviendo, hermano, en esta tierra, viviendo aquí en Pompano Beach, viviendo aquí en el estado de la Florida, viviendo aquí en Estados Unidos, o viviendo allá donde el Señor te lleve el día de mañana, amén, siempre habrá, hermano, aflicciones. Llegarán momentos difíciles a nuestra vida. Amén. Y una de las cosas, hermano, que yo quiero que primeramente tú veas en este panorama, hermano, aquí en este pasaje que acabamos de leer, es que tanto Jesús y los discípulos se encontraban en esa barca. Amén. Y vemos, hermano, y nos damos cuenta que dice la palabra que mientras se levanta aquella tempestad, Jesús se encontraba dormido. Amén. Aparentemente los 12 discípulos o los que estaban con él, amén, pues ellos estaban despiertos, estaban conscientes, hermano, de lo que estaban viviendo, de lo que estaba aconteciendo. Amén. Pero vemos, hermano, un momento, una etapa, amén, que aquí vemos en la palabra, que vienen ellos desesperadamente a despertar a Jesús. Amén. Dice la palabra que ellos, amén, en el verso 38, vienen y le despiertan. En otra versión dice que vienen y le gritan a Jesús. Amén. Y le dicen: Jesús, ¿qué no te preocupas de que estamos a punto de ahogarnos? ¿Qué no tienes? Le dice que tú no tienes cuidado de que estamos a punto de hundirnos. Pero, hermano, vemos aquí cuando leemos solamente dice que vinieron y le despertaron y le dijeron: Maestro. Como quizá, ¿verdad?, muchas veces estamos acostumbrados a despertar, ¿verdad?, a mamá, a papá o a la esposa, al esposo: amor, levántate, mira, ¿verdad? No, ellos, hermano, vinieron a donde Jesús con una desesperación. Amén. Se encontraban, hermano, en una circunstancia que prácticamente, hermano, iban a ahogarse. Dice la palabra, amén, que las olas, el viento, ¿verdad?, azotaba la barca, que tan grandes eran las olas, hermano, que el agua estaba entrando a la barca. Amén. ¿Y quién, hermano, no se va a asustar cuando está uno en medio del agua, en medio del agua, hermano, en una barquita, y ver, hermano, aquellas aguas entrar al barco? Es obvio, hermano, de que uno entra en pánico, es obvio que uno se va a asustar. Yo por lo menos, yo no me atrevo a meterme, hermano, en una barca allá en medio de ese océano. Amén, aleluya. Si para meterme en una piscina anteriormente yo la pensaba. Amén, gloria al Señor. Ahora imagínense, meterse en una barca para poder cruzar, hermano, amén, en aguas abiertas y ser encontrado por una tempestad no es nada fácil. Amén. Nosotros, hermano, vivimos en un estado que continuamente, ¿verdad?, vemos, hermano, acercarse tempestades, vemos aquellos nubarrones grises, negros, ¿verdad?, donde vienen, hermano, truenos, rayos, relámpagos, hermano, ¿verdad?, y de repente comienza a soplar aquel viento, amén,
Bendito sea Dios, y comenzamos a ver aquellos árboles cómo comienzan a moverse. Bendito Dios, y comienzan aquellos rayos, aquellos truenos, que uno se aturde, uno se espanta, uno corre, hermano, a meterse, ¿verdad? Tras guardarse. Amén. Y tras todo ese viento, esos truenos, viene, hermano, la lluvia fuerte, la tormenta, ¿verdad? Y viene y azota, hermano, la ciudad. Vemos, hermano, que eso, ¿verdad? Amén, aleluya, pues eso muchas veces acarrea desastres en algunas áreas. Ahora imagínense, hermano, si esto es en tierra, ¿cómo será en alta mar? Eso es desesperante. Por lo menos aquí nosotros estando en tierra, corres a refugiarte a una tienda, bajo techo, te metes al carro, por lo menos, pero te pones a salvo. Hermano, en medio de la mar, no hay ni para dónde. Amén. Entonces imagínense el momento desesperante que tuvieron estos hombres, amén, y ver a Jesús durmiendo, ¿verdad? Y vienen y entran en pánico, y vienen y le comienzan a decir: Jesús, Maestro, ¿qué no tienes pendiente que estamos a punto de ahogarnos? Pero cuando vemos este pasaje, hermano, ¿cuántas veces a nosotros nos puede ocurrir lo mismo en medio de una tempestad, en medio de un problema? Dice Romanos 8:28, si me lo pones ahí por favor en la pantalla, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto, hermano, el cristiano tiene que estar consciente que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuántos amamos a Dios? Entonces tú tienes que saber que todas las cosas, buenas o malas, te van a ayudar para bien. Amén. Pero muchas veces nos cuesta entender, hermano, el porqué de las tempestades se acercan a nuestra vida. Muchas veces no logramos entender, hermano, el por qué llegan esos momentos duros y difíciles a nuestra vida. Por eso le preguntaba: ¿quién tiene problemas? Todos tenemos problemas. En cualquier momento llegan momentos difíciles, adversos. Si no es económico, es familiar. Si no es familiar, hermano, en el trabajo. Si no es el trabajo, es la salud. Pero siempre, hermano, se presentan situaciones adversas. Amén. De una u otra índole llegan siempre. Por eso el Señor, amén, en el Evangelio de Mateo 6, si no me equivoco, Jesús está enseñando que no nos preocupemos qué comeremos, qué vestiremos. Amén. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor sabe, hermano, que todas esas cosas nos iban a traer aflicción, nos iban a traer espanto, nos íbamos a meter en desesperación, nos íbamos, hermano, a angustiar. Amén. ¿Quién no se desespera, hermano, cuando no tiene con qué pagar la renta? ¿Quién no se desespera, hermano, cuando no tienes con qué comprar comida? ¿Quién no entra, hermano, en angustia cuando, hermano, le toca pagar los biles y no tiene? Hermano, como hijos de Dios tenemos que entender que pueden llegar momentos así a nuestra vida. Tenemos que estar conscientes. Amén. ¿Para qué? Para que no nos suceda lo que le sucedió a los discípulos. A pesar de que ya habían visto milagros, cuando tú lees el contexto atrás de Marcos capítulo 4, más atrás, vas a ver, hermano, que viene un sinnúmero de milagros que Jesús venía haciendo, sanando enfermos, libertando endemoniados. Amén. Y así sucesivamente los discípulos venían viendo, hermano, una serie de milagros. Amén. Que aún ellos no entendían, hermano, que estaban, hermano, con aquel, amén, que todo puede hacer. Aún ellos no les cabía en la mente que estaba a su lado aquel que había creado el mundo. Amén. A ellos no podían entender, hermano, que ellos estaban, hermano, bajo la cobertura, hermano, del que los había creado. Amén. Entonces vemos aquí, porque en el verso 40, escuchen lo que dice, que Jesús les responde y les dice estas palabras: ¿por qué estáis así amedrentados? Amén. En otra versión les pregunta Jesús: ¿por qué tienen tanto miedo? Les dice. Amén. Les pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? Aún no han aprendido a confiar en mí, les dice. Y esto, hermanos, a nosotros nos sucede muy a menudo como cristianos. Amén. Muchas veces cuando vienen los momentos difíciles, entramos en una desesperación.
Muchas veces, hermano, en medio de la tempestad, al igual que los discípulos, entramos en una desesperación, queriendo, hermano, lanzar manotazos de ahogado. Amén. Pensando de que Dios no está con nosotros, pensando de que Dios no nos escucha, pensando de que Dios se ha olvidado de nosotros. Aquí vemos un ejemplo, hermano, amén, que los discípulos experimentaron en su vida propia. Por un momento ellos pensaron que Jesús no le importaba su situación que estaban pasando. Quizás tú eres una de esas personas que al pasar alguna tormenta, alguna tempestad en tu vida, has llegado a pensar que Jesús no se interesa por tus problemas. A veces llegamos a pensar de esa manera. Amén. Nos ha llegado a pasar, hermano, que cuando viene la crisis, cuando vienen, hermano, las necesidades a nuestra casa, a nuestra vida, el enemigo es bien astuto y comienza, hermano, a bombardear y a hacernos pensar de que Dios se ha olvidado de nosotros. Y no que eras un hijo de Dios, y no que eras cristiano, y para qué vas a la iglesia, si fíjate, Dios se ha olvidado de ti. Amén. El enemigo es bien astuto. Yo quiero decirle, hermanos, aleluya, que para que nosotros podamos, hermanos, tener la victoria en Jesucristo, tenemos que aprender a confiar y a creerle a Él. Amén. Sin importar las adversidades, sin importar, hermano, cuán grande y fuerte sea la tempestad. Amén. Hermanos, a veces, mejor dicho, muchas veces, en su mayoría, nos cuesta creerle al Señor en medio de la tempestad. A la mayoría, hermano, nos cuesta a veces, hermano, pararnos firme y estar firme y decirle: sí, Señor, yo creo en ti y espero en ti. En medio de la tempestad comenzamos, hermano, a querer correr de un lado a otro, en vez de venir a Jesús, en vez de venirle y decirle: Señor, mira mi necesidad. A veces queremos comenzar a correr al vecino, corremos, hermano, a querer, hermano, a buscar en otras partes, y al último acudimos al Señor. Amén. ¿Cuánta gente, hermano, en medio de su necesidad, amén, acude, hermano, a otras cosas? Acude al médico, acude a los brujos, acude a la hechicería, acude a otras cosas, y por último acude al Señor. Nosotros, como hijos de Dios, hermano, tenemos que ser conscientes que cuando Cristo te hizo el llamado, el Señor comenzó a caminar contigo. El Señor es lo que Él hizo, una promesa en Mateo capítulo 28. Amén, dice el Señor: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa que el Señor nos ha hecho a nosotros. Amén. Para que en medio de la tempestad, para que en medio de la angustia, para que en medio de la necesidad no pierdas la calma como lo hicieron los discípulos, sino que tengas fe. Aquí vemos, hermano, una etapa de los discípulos en que hay algo importante que tú y yo tenemos que entender, y es lo siguiente: cuando el Señor quiere llevarnos a un nivel más, cuando el Señor quiere mostrarnos una de sus glorias, una gloria más, el Señor, ¿verdad?, nos va a hacer pasar por una tempestad. Amén. Por ejemplo, cuando alguien, hermano, va en busca de un objetivo, un premio, ¿verdad?, y participa en X maratón o en X deporte, siempre comienza, hermano, con una prueba fácil, y de acuerdo, hermano, al nivel, ¿verdad?, o a la escala que vaya subiendo, siempre las pruebas van a ser más duras, van a venir más fuertes. Amén. Por ejemplo, yo me acuerdo, hermano, que en la escuela, cuando lo llevaban a uno a participar, amén, escogían entre todos al más inteligente, al que más era esmerado en el estudio, amén, y lo ponían, hermano, a participar a nivel local entre las escuelas. Hacían exámenes de ciencias, de matemáticas, amén, y conforme la persona que ganara, lo llevaban después a participar a nivel estatal y después a nivel nacional. Pero cada vez que iba, hermano, participando en esos grados, las pruebas eran más duras. Y vemos aquí, hermano, que Jesús les dice: vamos, pasemos al otro lado. Más adelante, después de este pasaje, vemos, hermano,
cómo el Señor se glorifica en aquel endemoniado gadareno, cuando tú lees más adelante en el capítulo 5. Pero antes de eso, hermano, fue necesario que ellos, amén, fueran probados, porque su fe fue probada. Su fe fue probada. Amén. Amén. Ahí lo dice claramente. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Amén. Cuando el Señor quiere mostrarnos una gloria más, para que el Señor nos quiere llevar a un nivel más arriba, muchas veces nosotros no pasamos la prueba. Muchas veces nosotros, hermano, en vez de caminar sobre la tempestad, caminar sobre las aguas, más bien queremos volvernos atrás. Y una de las preguntas que podemos hacernos aquí, hermano, ¿cuál es nuestra reacción frente a una tempestad? ¿Cómo tú reaccionas delante de una tempestad, hermano? ¿Cuál ha sido tu reacción cuando te encuentras en medio de una escasez? ¿Se ha notado usted, hermano, que cuando la gente se queda sin trabajo, la gente comienza a desesperarse? La gente comienza, hermano, a buscar por un lado y por otro. Amén. Cuando vienen situaciones como esas, hermano, déjame decirte que cuando viene la tempestad, si tú no te has dado cuenta, se exterioriza realmente lo que hay dentro de nosotros. Amén. Se exterioriza. Tú sabes, hermano, que el Señor nos dice que por nuestros frutos nos vamos a conocer, ¿cierto o no? Amén. Entonces, hermano, cuando viene la tempestad, cuando viene la prueba, nosotros, hermano, sacamos a relucir realmente lo que hay dentro de nosotros. ¿Hay fe? ¿O simplemente hay duda y no creemos en el Señor? Amén. A Job, hermano, le pasó algo tremendo. Si lo quieres buscar, búsquelo ahí en Job capítulo 2. Vamos a ver algo, hermano, que muchas veces nos pasa. Amén. Quizás no lo mismo que pasó Job, pero aquí vemos ilustrado, hermano, lo que en la mayoría, hermano, podemos nosotros considerar, hermano, que pasamos ese tipo de pruebas, ese tipo de situaciones o de tempestades. Job capítulo 1, verso 14, dice la palabra. Aleluya. Si lo tiene ahí, lo va a leer conmigo. Amén. ¿Lo tiene? Dice: y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces el verso 16 dice: aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. En el 17, todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Hasta aquí, hermano, estos 3 versos hablan referente a las cosas materiales. Amén. Habla de las cosas materiales. Esto, hermano, podemos ilustrarlo, hermano, cuando te quedas sin trabajo. Amén. Cuando te quieren, hermano, amén, aleluya. Cuando te corren del empleo, que no tienes con qué pagar la renta. Cuando te llaman de tu país, te dicen: oye, necesito que me envíes dinero, y no tienes. Amén. Que ves a todo el mundo trabajar y tú estás desempleado. ¿No les ha llegado a pasar eso? Se siente uno desesperado. Amén. Ahí, hermano, ahí son momentos en que la tempestad está arreciando contra nosotros. Y date cuenta, hermano, o pregúntate: ¿cómo has reaccionado ante esa situación? Como hijo de Dios, como cristiano, ¿cómo tú has reaccionado? ¿Cómo hemos reaccionado? Porque es importante darnos cuenta, hermano, cómo reaccionamos ante las tempestades. Amén.
Reconocer, hermano, que muchas veces nosotros decimos que tenemos fe, pero cuando viene este tipo de circunstancias, hermano, renegamos de Dios, le reclamamos a Dios. Amén. Entonces démonos cuenta, hermano, cuál es la reacción ante la tempestad. Entonces en el verso 18 dice, fíjese, aquí, hasta aquí estamos viendo las cosas materiales. Entre tanto, en el verso 18 dice que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermano, ¿a quién le ha llovido sobre mojado? ¿Cuántas veces pasamos situaciones difíciles y apenas hermano, estamos medio recuperándonos de una cuando te llega la otra? Amén. Y a veces, hermano, ni aún te recuperas de la primera y ya te llega la tercera. Amén. Y a veces, hermano, pareciera, hermano, que por ahí decimos, sí la tengo torcida, y te llega otra mala noticia. Te llaman de tu país, te corren de tu casa, te el empleo, te quedas sin dinero, te dan la espalda a todo. Hermano, todo ese tipo de situaciones llegan a nuestras vidas. Amén. La pregunta, hermano, del millón es, ¿cómo tú y yo reaccionamos ante esta situación? Porque es importante saber, hermano, cómo reaccionamos. ¿Estamos confiando no en Dios? ¿Estamos esperando no en el Señor? Amén. Es importante que tú y yo lo sepamos. Y todas las cosas, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Pero muchas veces, hermano, nos olvidamos de que todas las cosas obran para bien de nosotros. Nos olvidamos de esa palabra. Que las cosas malas, duras y adversas que llegan a nuestra vida, pensamos muchas veces, Dios se olvidó de nosotros. El Señor me dio la espalda. Muchas veces el enemigo, hermano, viene y te lanza los dardos para hacerte creer y pensar de que Dios se ha olvidado de ti. ¿Le ha llegado a pasar eso? A mí me han llegado dardos, hermano. Sería mentiroso, hermano, si yo le dijera que el enemigo no me ha bombardeado muchas veces de esa manera. Yo soy un ser humano de hueso y carne igual que usted, que también le llegan pruebas igual que a usted, que también le llegan necesidades igual que a usted, que muchas veces, hermano, llegan momentos de desesperación igual que a usted. Pero el punto, hermano, aquí es cómo tú y yo reaccionamos. Por eso es que Jesús vemos que el Señor les dice, ¿cómo estáis así amedrentados? Dándoles a entender, si yo estoy aquí con ustedes, ¿por qué se ponen así? ¿Por qué actúan así? Amén. Es por eso que el Señor, hermano, le responde con esa otra pregunta. ¿Cómo ustedes pueden estar así? Con ese temor, con ese miedo. Aún no confían en mí, les dice. Es que muchas veces, hermano, nos enfocamos en los problemas, vemos más el problema, vemos más las circunstancias y quitamos la mirada del Señor. Y muchas veces, déjame decirte esto, las tempestades, hermanos, son pasajeras, ¿sí o no? Así como entran, así salen. Bueno, pues déjame decirte y te traigo noticias. La tempestad que tú estás pasando, así como ha llegado, así se va a ir de tu vida. ¿Cuántos creen? Es que, hermano, los problemas no son para siempre. Tienes que darte cuenta que no son para la eternidad. Estás pasando un momento duro, difícil en este momento. No te preocupes, no te desesperes. Eso va a pasar. Tienes que confiar en el Señor. Entonces vemos aquí en el verso 18 y 19 que a Job le dan una noticia mala. Ahora sus hijos murieron. Imagínense qué noticia tan dura. Primero le dicen, perdiste ya todos tus bienes, tu ganado, tus criados y ahora tus hijos. Qué tremendo, ¿verdad? Pero fíjense cuál fue la reacción de Job en el verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Quizá usted no se va a rapar, ¿verdad? Imagínese.
Pero quizá a veces hay veces, hermano, que en medio del problema usted se quiere arrancar los cabellos de la cabeza en la desesperación. Amén. Porque hay gente que reacciona así. Se jala los pelos de la cabeza con enojo, con ira. Amén. Qué duro, ¿verdad? Bendito Dios. ¿Cómo reaccionamos ante estas situaciones? Dios nos guarde, Dios nos libre, hermano, de hacernos pasar pruebas así, pero dice la palabra, hermano, que Dios es soberano y Él hace con nosotros, amén, lo que Él quiere. Nosotros somos el barro y Él el alfarero. Amén. Tenemos que estar conscientes de eso. Amén. Entonces dice aquí la palabra que se levantó y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué más hizo? Y adoró. Y el 21 dice, y esta frase muchas veces, hermano, nosotros la recitamos. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Muchas veces el cristiano se sabe ese verso de memoria y lo dice, pero cuando la prueba no es tan dura, hermano. Pero cuando de verdad viene una tempestad de esas que traen 140 millas por hora, viento de 140 millas por hora, hermano, que no deja nada de pie, hermano, ahí es donde realmente, hermano, a ver, vamos a ver si de verdad decimos ese verso. Amén. Porque es fácil decir Jehová Dios, Jehová quitó, cuando quizá, hermano, se te echó a perder el jitomate en el refrigerador, ¿verdad? Pero qué tal cuando te dicen, a ver, patitas para afuera, cuando te echan para afuera. Amén. Cuando te dicen, sabes que no hay más trabajo para ti. A ver si decimos Jehová Dios, Jehová quitó. Nos damos cuenta, hermano, que a veces, hermano, las tempestades, hermano, de acuerdo a su nivel, es lo que va a sacar lo que hay dentro de nosotros. Amén. Fíjese lo que dice en el capítulo 2. Aleluya. Ahí mismo de Job, capítulo 2, verso 8. Aleluya. Vamos a leer el verso 7. Dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, fíjense bien: ¿aún retienes tu integridad? ¿Qué le aconseja la mujer a Job? Que maldijera a Dios. Y le dice: ya muérete. Se fija, hermano, cómo a veces en casa, escúchenme, pareja, matrimonio, a veces, ya sea el hombre o la mujer, tienen la fe y la certeza de que el Señor está en control, pero a veces a la pareja le falta la fe y le dice: ¿sabes qué? Ya no quiero nada con Dios. ¿Sabes qué? Ya no quiero ir a la iglesia. ¿Sabes qué? Si tú sigues yendo, olvídate de que yo siga contigo. Muchas veces, hermano, nos sucede esto. Ojo a esto, iglesia. Amén. Ojo a esto. Porque aquí vemos, hermano, que Job había soportado las malas noticias. Estaba soportando la tempestad que estaba dando duro contra él. Pero al parecer su esposa, su mujer, no estaba sucediendo lo mismo. Esto le puede suceder tanto al hombre como a la mujer. Amén. Porque hay mujeres que están paradas en la roca, pero hay varones, hermanos, que están fundados sobre la arena. O viceversa. ¿Sí o no? Amén. Entonces dice aquí: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Esa es la reacción de la mujer. En el verso 10 le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué le dice? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Todas las cosas obran para bien. Job estaba consciente que todas las cosas obran para bien. Amén. ¿Por qué? Porque Job amaba a Dios. Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Amén. Te llega la prueba, hermano. Dios quiere enseñarte algo nuevo.
Te llega la tempestad, el Señor quiere mostrarte una gloria más en tu vida. Te llega la escasez, hermano, Dios quiere enseñarte, hermano, un nuevo nivel en tu vida espiritual. Pero tenemos que entenderlo. A veces nos desesperamos y comenzamos como los discípulos a correr y a ver a quién nos va a salvar, quién nos va a ayudar. Entonces, dice aquí la palabra, que al final del verso 10 dice: en todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Cómo tú y yo reaccionamos, hermano, ante una tempestad? ¿Cómo tú reaccionas cuando los problemas tocan a tu puerta? ¿Cómo tú reaccionas cuando un hermano te da la espalda? ¿Cómo tú reaccionas cuando un hermano, amén, te diera una mejilla? ¿Cómo tú reaccionas cuando sabes, hermano, que alguien te está maldiciendo? ¿Cómo tú reaccionas cuando tú sabes que alguien te está deseando mal? ¿Cómo tú reaccionas, hermano, aleluya, cuando en tu trabajo, hermano, hermano, todos te odian, todos te desprecian? ¿Cómo tú reaccionas ante esas situaciones? ¿O cómo reaccionamos, mejor dicho? Amén. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. El Señor le enseña, ¿verdad?, en el sermón del monte. Y muchas veces estamos así, aún con esa estrategia, ojo por ojo y diente por diente. Me la hizo, me la paga. Habló de mí, pues yo voy a hablar de él. Me desea mal, pues yo también le deseo mal. Me dio en una mejilla, pues yo le doy en la otra. Me dio una, yo le voy a dar dos. Muchas veces estamos así. ¿Cómo reaccionamos, hermano, ante las situaciones adversas y difíciles? Es algo tremendo, ¿verdad? Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo, aleluya. Santo es su nombre. Hay otros pasajes, hermano, donde podemos notar y darnos cuenta, amén, que muchas veces, aún estando en Cristo Jesús, la fe nos falla. Sucedió con Pedro. Dice la palabra que también se encontraban en el agua, en medio del agua, y se les presentó, ¿verdad?, una tempestad. Dice que los vientos eran contrarios. En aquel momento Jesús dice que caminaba sobre las aguas. Cuando lo ven venir, ellos se asustan, pero cuando se dan cuenta que era Jesús, Pedro le dice: si eres tú, demanda que yo vaya donde ti. Y dice la palabra que Jesús le dice: ven. Y Pedro comenzó, dice, descendió de la barca y comenzó a caminar hacia donde Jesús. Pero hubo un momento donde dice ahí, hermano, la palabra, que viendo los vientos que eran más fuertes, Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Muchas veces, hermano, los problemas, las circunstancias, las escaseces que se presentan en nuestra vida nos llenan de incertidumbre, de inseguridad como hijos de Dios. Muchas veces, hermano, dudamos que Dios, amén, está con nosotros. Y ese miedo, amén, nos paraliza, nos hunde, nos lleva, hermano, que en vez de crecer espiritualmente, vamos en decadencia espiritual. En vez de escalar un peldaño más, retrocedemos un peldaño hacia abajo. Por eso, hermano, tenemos que entender que los problemas que llegan a nuestra vida, sean problemas en casa, sean problemas en el trabajo, sean problemas, ve, hasta en la calle, hermano. Hay gente tan loca ahorita en estos tiempos que tú vas manejando tranquilamente y quizás por ahí te descuidaste, no prendiste la luz intermitente o para doblar, o quizás por ahí le pitaste a alguien para que avance, hermano, y no falta quien te haga malas señas con la mano. ¿Le ha pasado eso a usted? A ver, hermano, ahí en la calle uno manejando tranquilo y no falta un loco que saque la mano y te haga malas señas. ¿Cómo tú reaccionas a eso? Amén. Muchas veces, hermano, a veces andamos, ¿verdad?, todavía chuletudos
y queremos pagarle también con lo mismo. ¿Cómo reaccionamos ante esas situaciones, iglesia? ¿Cómo tú reaccionas cuando se burlan de ti? Ay, eres cristiano y vas a la iglesia. ¿Cómo tú reaccionas cuando alguien se burla de ti? Pues iré mucho a la iglesia, pero vas a saber quién soy yo. A veces, hermanos, no soportamos que alguien se burle de nosotros. Amén. A veces la gente, hermano, ahí en el trabajo hacen burla, escarnio de nosotros. Ay, dice que eres cristiano. Ay, el hermanito, la hermanita, ¿sí o no? A veces hacen ese escarnio de nosotros, se burlan de nosotros. Y a veces por no soportar la burla, amén, se nos olvida que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermano, dice: bendecí a aquel que te maldice, bendice a aquellos que te desprecian, aquellos que se burlan de ti, eres bienaventurado. Esta tarde mi esposa, ¿verdad?, me compartía un pasaje de la Biblia en el libro de los Hechos, cuando los discípulos, dice la palabra, que los tomaron, los azotaron, los metieron a la cárcel, y antes de soltarlo les dieron un azotón más, y dice que cuando ellos salieron gozosos, dice, de ser partícipes de las aflicciones juntamente con Cristo. Amén, bendito Dios. Pero muchas veces, hermanos, nosotros no soportamos ni que nos digan: ay, vas a la iglesia, jajaja. Hermanos, los discípulos los azotaron, y con mi esposa hasta hicimos como esa mímica ahí. Ya me los imagino ahí a los discípulos saliendo, dándose de palmada. ¡Qué bueno! Dice: a ti te dieron 5, no, a mí me dieron 10, me dieron más que a ti. Pero muchas veces, hermanos, no soportamos ni una. ¿Sí o no? Bendito Dios. ¿Cómo reaccionamos, hermano, ante esas situaciones? Recuerda que eres un hijo de Dios. Recuerda que estamos en las manos de Cristo, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Cuando lleguen los momentos difíciles, adversos, no pierdas la calma, que la tempestad no te robe la paz. Cuando lleguen momentos así, iglesia, recuerda que aunque el Señor esté, como dice ahí, lo vimos por un momento, dice que Él estaba descansando, Él estaba tranquilo. Él no está tranquilo, está consciente, sabiendo de que tú estás pasando una tempestad, solamente que te está dejando a ver hasta dónde tú soportas, hermano. Él no se ha olvidado de ti, Él no se ha descuidado de ti. Pasa que muchas veces, como le decimos: Señor, yo te amo, Señor, hasta donde tú vayas yo iré contigo, Señor. Señor, si me es posible pagar con mi vida, yo lo haré, Señor. Vamos a ver si es cierto, Pedrito. Vamos a ver si es cierto, hermanito, hermanita. Entonces el Señor te hace pasar la prueba. Pero apenas comienzas a escuchar que comienza a soplar el viento y ya te espantas. Estamos aquí, hermano. No hay por qué amedrentarse. Hay que aprender a confiar en el Señor, hermano. Póngase de pie. Alabado sea Jesucristo. En esta tarde, hermano, yo quiero animarle a cada uno de ustedes en el amor del Señor. Que no le tengas miedo, hermano, al compromiso con el Señor. Muchas veces, hermano, nosotros no queremos dar ese paso de fe y comprometernos con el Señor porque, ¿sabes qué? Le tenemos miedo a las tempestades. En otras palabras, le tenemos miedo a los problemas. Muchas veces, hermano, el don, el talento que Dios ha puesto en nosotros, hermano, no llega a desarrollarse como Dios quiere. El Señor muchas veces no logra completar, hermano, el propósito de nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, hermano, nosotros nos desesperamos en medio de la tempestad. Muchas veces en medio de la tempestad nosotros queremos volver atrás. Yo quiero decirte, iglesia, que el Señor quiere bendecir tu vida. El Señor quiere llevarte a otro nivel. El Señor quiere hacer de nosotros, hermano, una obra, un ministerio grande, poderoso en sus manos. El Señor quiere glorificarse en cada uno de nosotros. Date cuenta, hermano, que los problemas, las circunstancias que tú estás pasando, viviendo, no son una casualidad.
es porque Dios tiene un propósito en tu vida, contigo. Dios quiere hacer contigo maravillas. Dios quiere glorificarse contigo. A veces no entendemos el porqué de los problemas. A veces no entendemos por qué han llegado esas tempestades a nuestra vida. A veces nos cuesta comprender el porqué. Los problemas en casa, los problemas en la familia, problemas de salud. Todo lo que pasa y nos sucede a nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, todo obra para bien, hermanos. Todo obra para bien. Levanta ahí tu mano. Si en algún momento tú has pasado una tempestad y te has desesperado y has perdido la calma, has perdido la paz, o quizá, por así decirlo, te ha pasado lo que a la mujer de Job, que has querido renegar por la situación que has pasado, si has querido renegar del Señor porque han llegado momentos adversos a tu vida, o si lo has llegado a hacer, hoy es un tiempo, hermano, para que tú le digas al Señor: Señor, perdóname y ayúdame. Este es un tiempo, hermano, para que tú y yo reconozcamos delante del Señor que muchas veces, hermano, realmente no somos lo que le decimos a Él que somos. Démonos cuenta que nuestra reacción frente a las circunstancias son la muestra, la evidencia que realmente, amén, aleluya, no es lo que nosotros muchas veces confesamos con nuestra boca. Pero Dios es fiel, Dios es bueno. Y si el Señor no te amara, si el Señor se hubiese olvidado de ti, tú no estuvieras hoy aquí en esta noche.